Bueno, bueno, entonces buenas tardes, ¿cómo están? Otro nuevo encuentro de la comunidad Kinestretch, como es que llamo yo a este grupo. Recién hablábamos si están unidas a través de el grupo de WhatsApp. Si no lo están, después trataremos de darle la bienvenida a ese grupo. En ese grupo tenemos también la posibilidad de intercambiar opiniones, de hacer algunas actividades, etcétera. Hoy vamos a conversar un poquito sobre las mujeres en el arte. Me pareció interesante que habláramos sobre este tema de las mujeres en el arte, principalmente porque muchas veces cuando se habla de las mujeres en el arte se tiende a hablar del arte y las pintoras feministas, el arte y el feminismo, ciertos cuadros con relación al feminismo, pero a mí me parece que eso es una cosa muy acotada a una situación hasta diríamos que determinada época ideológica y demás, y las mujeres en el arte tienen mucha más historia que el comienzo de las pintoras feministas o el arte feminista. Las mujeres en el arte tienen mucho más historia porque de hecho la producción femenina en el arte data de tiempos ancestrales. Eh, pero ¿qué siempre ha sido una participación de la mujer en el arte? No. En realidad las mujeres en el arte han sido bastante excluidas, ignoradas en la creación artística, borradas hasta a veces de la historia del arte. Igual, si nos ponemos a pensar un poquito, hay un historiador, Plinio el Viejo, que escribió una historia que le llamó él Natural, 77 después de Cristo, donde hacía una mención de que había al menos, por lo menos en la antigüedad de lo que sería Grecia, 6 mujeres artistas. Pero es una connotación que yo hago porque digo, bueno, alguien habló de que había mujeres artistas. Perfecto. Ahora bien, pasados los años y pensado así un poco en el tiempo, lo que se demuestra es que las mujeres estaban bastante dejadas de lado. Dejadas de lado en el sentido de ya de por sí no podían participar de los centros en donde se estudiaba, se aprendía. Ni hablar de cuando aparecen las academias o las sociedades artísticas. Ni hablar de un concurso, de una exposición de obras. Y hasta le diría que aquella osada que hacía algo no podía firmarla. No podía firmar la obra, no podía figurar con su nombre y apellido. Algunas han tenido suerte a lo largo de la historia, incluso muchas mujeres religiosas en los conventos, en esa soledad del convento accedían a la cultura, accedían a poder leer y accedían también a tener algunas expresiones artísticas. Hay un dato de que en el siglo XI la Universidad de Bolonia permitió que pudiera estudiar alguna mujer y en el siglo XV se abrió la primera escuela de arte femenino en Cracovia, en Polonia exactamente. Ahora, con todo esto, las mujeres trabajaban con artistas. ¿A qué me refiero? Uno podía verlas como modelo. De hecho, uno conoce un montón de pinturas de figuras femeninas. Alguien puso el cuerpo, digamos, para eso. Lo cual también a veces la llevaba a una situación de mote de mujer ligera, de ropas, digamos, no exactamente. Pero bueno, lo cierto es que el reconocimiento, la posibilidad de trabajar el arte, no se daba. Era muy dificultoso. Muchas veces encontramos mujeres que acceden a lo artístico. Primero porque tienen un padre, algún familiar, alguna persona que les permite esta situación de trabajo en taller, algún mecenas incluso. Pero si no, la función principalmente era convento, casarse, tener hijos o esto que decíamos de ser modelo de algún artista. Y siempre estamos detrás de alguna persona escondiendo nuestro apellido, ya sea porque hay un padre ilustre o un marido ilustre. Bueno, esto es un poco como para dar una introducción de lo que, por qué me pareció importante hablar de la producción femenina en el arte, ¿no? Y elegí, porque tengo muchas mujeres para elegir, pero se me ocurrió elegir a 4 de diversas épocas, con diversos estilos.
Por ahí algunas conocidas son, otras no tanto, pero a mí me pareció interesante tomar a estas cuatro mujeres que a mí me resultaron siempre muy talentosas, por un lado, muy diferentes en sus estilos y muy arriesgadas, muy, ¿cómo podemos decir? Muy valientes para empezar a meterse dentro del arte. La primera de la que quiero conversar un poquito es Artemisia Gentileschi. No sé si la ubican. Nació en 1593, murió en 1654, ya nació en Roma. Y particularmente de esto que hablábamos, de que son mujeres que tienen por detrás a alguien, bueno, su papá, Orazio Gentileschi, era pintor. Tenía un taller y ella fue un poco su aprendiz. Artemisia, la verdad que pasó a la historia no por cómo pintaba, y eso que después pintó un montón, centenar de pinturas. Pasó a la historia porque tuvo un hecho desafortunado. Artemisia Gentileschi fue violada por un amigo de su padre, Agostino Tazzi. Y esto la llevó en plena época de el barroco, para pensar en todo caso del estilo que estaba dando vueltas en la época. Estamos hablando del siglo XVI, primeros años del 17 o mitad del 17. Esto la llevó a ser sometida a un juicio donde tuvo que probar que ella no era culpable, donde tuvo que probar que ella decía la verdad, someterse incluso hasta tortura para ver si ella se equivocaba en su relato y mentía. Algo descarnado, humillante. Realmente les digo que, que, que bueno, la tomé un poco porque esta figura para algunos hace a la primer mujer que pinta de una manera descarnada también lo que le pasó, y algunos ven en sus pinturas un reflejo de la situación que vivió, como si fuese de venganza. Pero le están sacando quizá el valor de lo que ella pintó, porque es cierto que ha tenido pinturas muy barrocas, muy Caravaggio, ¿no? Para quienes conocen de que ese Caravaggio es uno de los exponentes principales del barroco, pero no solamente para reflejar su venganza, para reflejar lo que le había pasado, etcétera, porque era buena pintora, ¿no? Eso es lo que habría que rescatar. Les cuento unas cositas más antes de entrar a mostrarles algunas pinturas de Artemisia. Artemisia, después de ese juicio, que ese hombre fue encarcelado, pudo casarse. ¿Por qué digo yo pudo casarse? Porque la verdad que las mujeres que pasaban por esa situación siempre eran tomadas como personas que eran prostitutas, que habían cometido un acto porque lo habían buscado. Ella de todas maneras logra casarse a pesar del juicio, a pesar de las cosas que vivió, y hace toda una vida de, si se quiere, de trayecto que la lleva de Roma a Nápoles, de Nápoles a Londres, a París, bueno, vuelta a Roma, que para ustedes podrían ser de fuga o de huida, no. No solamente eso, al principio puede ser que ella haya querido irse a Florencia, mejor dicho, para poder estar más tranquila, pero el viaje para cualquier artista es sinónimo de conocimiento, de capacitación y de aprendizaje. Entonces, cuando ella se casa, logra irse a Florencia, por ejemplo. Ahí es invitada, porque empieza, admitida, perdón, por la Academia del Arte de Diseño de Florencia. Pinta en Londres. Ahí es donde sí fue invitada por Carlos I de Inglaterra. Llega a pintar también a Felipe IV de España. La verdad, empieza a tener toda una serie de posibilidades extrañísimas para una mujer. ¿Y cómo firmaba? Firmaba como Artemisa Gentileschi. Millú. Perdón, Marta. Si querés, bájame por favor el audio. No, Sí, pintaba como un Artemisia hombre. con otro nombre, con otro apellido, con el apellido que tenía su padre, porque Gentileschi era Cállate. un apellido doble, y trataba de pasar desapercibida. Bueno, les voy a mostrar algunas obras de esta mujer. Vamos a compartir la pantalla.
Ujú. ¿Alguna la conoce para saber, de paso? No, pero no sé por qué me suena haber leído alguna novela o algo con la historia de su vida. Ah, bueno, no. Estoy googleando eso, a ver si lo Bueno, no encuentro. conozco si hay alguna novela, alguna cosa. Entiendo que es algo como para compartir y compartirlo de manera generalizada, de decir, bueno, esta es la mujer de la que estamos hablando y esta también es un poco su obra, y, porque ese es un autorretrato de Artemisia. Y de alguna manera es para hacer una novela lo que le pasó, realmente, no solamente por el hecho fortuito, desafortunado y delictivo, diría yo, sino también porque ella empieza a ser una representante muy importante de la pintura, en el barroco. Para los que por ahí no recuerdan nada del barroco, les diría quizá, bastante importante, ese movimiento de pintura del siglo XV, XVI, algunos años del XVII, en donde en general la gente cree que el barroco es un recargado movimiento artístico, pero no, el barroco lo que tiene principalmente es una tendencia quizá a lo espiritual, a pintar cosas que tienen que ver con lo religioso, a ensalzar algunos cuadros que hacen a motivos bíblicos y a tomar algunos datos de lo que sería la luz. Fíjense ese rostro, cómo está iluminado, ¿no? Qué poder que da ese rostro. Y los colores, porque los colores también, Perdón, yo lo estoy viendo. Tendría que estar viendo una imagen. sí, Estoy viendo como si fuera a tu ver, pantalla. Estoy viendo espera, como se dice, las carpetas tuyas. espera, entonces vamos a ver, porque yo tengo ahí, ¿le pasa a todo el mundo lo mismo o es solamente... No, no se ve las imágenes, se ve como dijo la señora, A ver ahora, la ahora. carpeta. Ahora, Ah, Ahí perfecto, sí. perfecto. Sí, se ve que me había quedado enganchado una carpeta. Pero bueno, acá está Artemisia, entonces, para que las vean, se las presento. Y todo esto que les decía de ese juego de colores, de ese juego de claroscuro que tiene el barroco, de esa luminosidad en ese rostro. Algunos datos, por ejemplo, ¿no? Lo que sería el detalle de las telas del turbante o de esa especie de lazo que tiene acá sobre su hombro, ¿no? Esos pliegues que forma con la pintura. La verdad que es como para pensar que es una pintora que muy, muy importante de la época, muy importante no solo por ser mujer y pintar de ese modo. Algunos han pensado cómo ha influido en ella Caravaggio, que es una persona contemporánea, pero bueno, sí, es así, es verdad. Vamos a ver si vemos otra pintura para seguir. Esperen un momentito, tengo que borrar esto. Fíjense, a ver si puedo compartir bien. Judith y la doncella. ¿Ven ustedes también la imagen? No, sigue la misma imagen. Bueno, un momentito, porque entonces algo estaría sucediendo. O sea, estaría sucediendo que no estoy. Bueno, sigue la misma imagen. A ver, ahí está. Bueno, volvamos. A veces ocurren estas cosas. Yo soy una. Suelen. Suelen ocurrir. Y mire que yo practico para la clase, pero no hay caso. No me sirve. A ver, este momento. Acá está, Artemisia. Vamos a ver si podemos ver a Judith y su doncella. ¿Es así? A ver. Bueno, en este cuadro vemos otra vez esto que les decía, la posibilidad
de la luz, la posibilidad de los paños, No de... se ve, Clau. No Se ve se otra ve. vez la carpeta. A ver, pero ¿qué pasa con las carpetas? Yo las tendría que cerrar, se ve, ¿no? Cuando las comparto, porque me quedan ahí. Ahí está, perdón. Espere. Voy a cerrar todo, cosa de no hacer lío. Perdónenme, la interrupción. Te perdonamos porque sabemos que es difícil. No, algunos dicen que tomo una pavada, pero para mí no es tan así. A ver, voy a cerrar todas las carpetas y las voy a abrir cuando tengo que compartirlas. Nada más. Listo, a ver si así podemos. Bueno, probamos. Les decía entonces sí que ha pintado algunos cuadros que tienen relación con... eh, a ver ahí sí. ¿No? Bueno, había que cerrar todo. Ha pintado algunos cuadros que tienen relación con motivos bíblicos. Acá estamos viendo a Judith y su doncella, que es un hecho particular que cuenta la Biblia, de cómo esta persona se venga, mata a una especie de general. Lo que ustedes ven ahí, no sé si lo llegan a ver, es una cabeza de un hombre. Y bueno, de alguna manera, más allá de la elección de la situación, del tema que elige Artemisia, que elige justamente una situación como de venganza, está también todo aquello que tiene que ver con lo que habla del movimiento barroco, el claroscuro, la situación de los colores, la luz puesta en las figuras principales, que vienen a ser Judith y la doncella, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ir a, si se puede, y me lo permite la santa, la, sa- la santa máquina, vamos a ver otra cosa más y después vamos a pasar directamente a seguir charlando sobre este tema. A ver, vamos a pasar acá. Esta es la más importante que quería que vieran, que es exactamente, a ver, ¿lo ven? ¿Ven esta figura? Sí, sí. Bueno, esta es la ¿Estás figura preparada para el que frío? más, o el cuadro, mejor dicho, Mañana y que más, pasado hay frío. eh, s- que más Refuerzo. puso a Artemisia en una situación, si se quiere, de venganza. Cuando ella pinta la muerte de Holofernes, que es también un general, y Ah, esta Judith, sí, con la pero doncella, me da habíamos visto el recién, teléfono me da frío perdón, pero mañana y sigo pasado y escuchando después a todo. alguien con el parlante. Yo tengo también mis problemas. Ay, perdón, soy yo, perdón. Ay, Bueno, gracias, perdón. Decía, esta es la pintura antes de lo que acabamos de ver recién. Cuando vimos recién a Judith y la doncella con una cabeza en una canasta, era porque Artemisia había pintado previamente el acto en el cual Judith se venga de ese general que también quiso abusar de ella en otra instancia. Un relato que ocurre o que se cuenta en la Biblia, ¿no? Acá ustedes ven de nuevo el claroscuro, de nuevo los colores, de nuevo la luz reflejada en la situación, las caras de las mujeres es increíble, los gestos. Eh, si pudieran ver mejor la parte de lo que sería el paño blanco, yo no sé si lo llegan a ver, está todo bañado en sangre, se ve en la sangre chorreando. Bueno, digamos que esto es lo que nos muestra una Artemisia casi, casi como diciendo, bueno, esto me pasó a mí, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que a mí me lleva a pintar como pinto, a pintar dramáticamente, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa más podemos comentar de Artemisia? Bueno, habíamos hablado del barroco. Acá yo tengo una apoyatura que es, en el barroco cuanto más sangre es mejor, ¿no? Porque pareciera que esa cosa de violencia, con esta forma de expresar a Judith,
que también lo pintó Caravaggio, en Artemisia tiene además una historia por detrás. Si ustedes hacen la comparación, las invito a que miren Judith de Caravaggio, van a ver la diferencia con relación a las expresiones, quizás por el trauma que ha tenido Artemisia. Traten de buscar, si pueden, lo que pintó Caravaggio con relación a Judith, porque verdaderamente es así, es algo similar, pero no con la, la potencia que le puso Artemisia. La sangre de Holofernes, el tamaño del general comparado con las dos agresoras, los claroscuros. Y esta mujer tenía 23 años cuando pintó esto. 23 años. Características del barroco. Bueno, hay alusiones al Antiguo Testamento, la técnica del claroscuro, esa composición triangular, cuando uno puede por ahí, lo que nosotros vimos recién en esta figura, puede armar como un triángulo de lo que está pasando, que pone foco el pintor. Después, por ejemplo, esta perspectiva femenina, el tenebrismo que tuvo Caravaggio, que también la cosa ténebre es estar en ese claro oscuro. La cosa ténebre no es algo macabro por sí mismo, sino es querer dar algo como de suspenso. ¿Qué pasará, no? ¿Qué pasará con esa cabeza? Bueno, la tensión física, que se refiere justamente a eso que les mostraba yo de los rostros, o a eso que veíamos también de estas personas en esta situación de concretar algo, y por supuesto, todo lo que tiene que ver con los colores, el vestido, la sábana, la espada, el juego de luces, etcétera. Eso es un poquitito el tema de el barroco, ¿no? Y cómo para Artemisia se ve particularmente las características de este estilo. Algo más que quería comentarles, voy a dejar de compartir antes de pasar a la siguiente mujer. Del barroco le quería comentar que es un movimiento religioso casi en el tema de la pintura, porque en esa época se estaba dando lo que sería la reforma y la contrarreforma. No son movimientos que se puedan explicar ahora religiosos en 5 minutos, pero estamos hablando de una situación del papado con algunas formas de pensar religiosa que no era la católica apostólica romana, que estamos hablando del luteranismo. Entonces se dan movimientos de cisma, de división de la iglesia, y a su vez de querer intentar a la reforma luterana, la contrarreforma y volver otra vez a intentar recuperar a los fieles que se habían ido de la Iglesia Católica Apostólica Romana. El nombre en portugués significa perla irregular, barroco, y este barroco intentó de alguna manera, con sus pinturas, sus artistas, mostrar lo importante de el Antiguo Testamento, las figuras bíblicas, lo religioso, un poco ayudando a esta situación del papado de volver a sus fieles a la iglesia. También está esa emoción y ese dramatismo, ese contraste, y algo que es muy importante de decir aquí, que es el realismo. Lo que ustedes ven eran figuras realistas. Eh, bueno, para finalizar un poquito esto que estamos diciendo de la reforma y contrarreforma, el Concilio de Trento, que se dio entre 1543 y 1563, logró de alguna manera reafirmar de nuevo al catolicismo, y estas obras sirvieron, como decía, un poco de propaganda, glorificando mitos o creencias religiosas. ¿Alguna cosa para comentar? No tanto para preguntar, sino para comentar, porque preguntar después me gustaría que ustedes hicieran algún estudio de investigación chusmeando, ya sea por Google, por algún librito, por lo que sea, y eso es un poco una actividad que tengo en mente para mandarles por el WhatsApp. Algo para decir, si quieren hablar con el micrófono, si quieren comentar, si no en el WhatsApp, perdón, en el chat, es abierto para eso. Mientras tanto, yo voy a ir buscando la imagen de la siguiente mujer que elegimos para esta época. A ver, nada, nada de nada. Bueno, la siguiente mujer que elegí
para hablar de el arte y las mujeres. Se llama Georgia O'Keeffe. O'Keeffe. ¿Alguien la conoce? ¿No? ¿Para nada? Bueno, de alguna manera, qué interesante, porque entonces son figuras femeninas que no son tan divulgadas, quizás en nuestro país o quizás no son tan divulgadas en nuestros círculos, etcétera. Bueno, de Georgia O'Keeffe les voy a comentar, por lo pronto, estoy cerrando las imágenes anteriores, que es una mujer que nació en otro continente. Es nacida en Wisconsin. ¿Mm? 1887 a 1986. ¿Cómo pasamos del barroco al siglo XIX y XX, ¿no? Pero tuvo gran repercusión internacional. Ella solía decir, los hombres me describen como la mejor mujer pintor, pero yo creo que soy uno de los mejores pintores en general. O sea, no me pongan como mujer pintor, pónganme como pintores dentro del grupo. Ella estuvo estudiando en la Escuela de Arte de Chicago en los años 1905, 1906. También estuvo en la Universidad de Columbia, perdón, y en algún momento contrajo matrimonio con un galerista de vanguardia y además fotógrafo, que es Alfred Stieglitz. Se piensa que se conocieron, que fue su modelo en algún punto y que de alguna forma esto también tiene que ver con su manera de pintar, ¿no? O sea, ahí hay una influencia quizá de lo fotográfico en alguna de sus pinturas, siendo que su marido era fotográfico. Y aparte también hay toda una historia en relación a lo que pintaba, porque se pensaba que de algún modo lo que pintaba tenía relación con su relación matrimonial, ¿no? Ahora vamos a ver a qué me refiero exactamente. En principio, esta artista norteamericana se hizo muy popular por unas grandes flores que pintaba, ¿no? Grandes flores. Ella también vivió en Nueva México, donde la pintura se derivó otra cosa, cráneos de animales, paisajes montañosos, y en algún momento supo vivir en Nueva York, para lo cual también hay una etapa en la cual ha pintado algunos rascacielos de época, ¿no? Y la elegí también porque en el año 2014 esta artista femenina vendió a 44,4 millones de dólares una de sus obras. ¿Mm? Así que imagínense si no es importante en tanto y en cuanto acá hay alguien que logró valorizar en un apreciado monto una de sus obras. Eh, Otra cosa que habría que decir, si la queremos ubicar en algún movimiento, tendríamos que hablar del modernismo, con una gran influencia de todo lo que en ese momento tenía que ver con el modernismo, con quizá de finales del siglo XIX y principios del XX, y sobre todo con lo que se llamó esa Belle Époque, ¿no? O el fin de cycle, como le llamaban en francés, en donde ella vivió quizá toda una época de despilfarro, sobre todo en algunos lugares donde vivió, como puede haber sido Nueva York, de esa vida un poco licenciosa, de festejos y de diversiones. Y lo cierto es que ella creó muchas obras de arte, casi diríamos como 2000 obras en su vida, óleo, bocetos, acuarelas, pasteles, escultura, piezas de cerámica. Lo cierto es que voy a tratar de mostrarles por ahí, lo que quiero es alguna de las obras y la principal, la que salió, la que ha costado tanto valor. Quizás en esta figurita que les voy a mostrar no sea, o ustedes no la vean tan en profundidad, pero bueno, esta es una de las obras de Georgia O'Keeffe, ¿no? Estos pétalos, este detalle en cada flor, con sus pistilos, con sus hojas, con sus rebordes, ¿no?
Ella pintó una serie de flores, algunas les ha puesto número, por eso es que no puedo decir esto se llama tanto porque tiene el número tanto, número uno, 2, pero sí es cierto que ella intentó con esto eh, no reflejar nada que tuviera que ver con lo femenino, pero todo el mundo, como ella había sido fotografiada por su marido en algunas poses eh, de mujer, pensaban que el reflejo de estas obras tenían que ver con algo de erotismo y con algo de quizá el aparato femenino genital. O sea, lo comento porque a veces se entremezclan estas cosas que no hacen bien a la mujer, ¿no? Así como lo de Artemisia fue la violación y que su pintura va cargada de toda esa venganza, acá tenemos esta situación de que ella pintó flores y que alguien lo relacionó con que su marido le sacó fotos, desnuda y qué sé yo, y ahí entonces su pintura empieza a tener un valor distinto, como una degradación. Por eso lo estoy mencionando porque a veces molesta mucho que la gente sea o tenga esas características. Cuando vivió en Nueva York, la década del 20, ella pintó una serie de cuadros arquitectónicos, ¿no? Dramatismo, rascacielos, vistas que podían parecer aéreas de Nueva York, aunque no lo fueran. Y lo cierto que pintó más paisajes y dejó un poco el tema de lo botánico, porque lo cierto es que para pintar esas flores que ella pintó, tenía que tener bastante idea de la naturaleza y de la botánica. La tenía porque estuvo viviendo en algún tiempo en Lake George, que es un lugar cercano a Nueva York, y estaba bastante conectada también cuando estuvo en Nueva México con la naturaleza. Pero lo cierto es que en algún sentido siempre se pensó en relacionarla también como que estaba por detrás siempre la figura de su esposo, ¿no? Acá cuenta entonces que de alguna manera a veces no se aprecia la belleza del arte por el arte mismo, sino que se trata de relacionar ese arte con la vida de la persona en tono negativo, porque está bien, hay que relacionar, porque el pintor o pintora hizo su obra en un contexto histórico. Cualquier persona que hace historia del arte tiene que pensar en ese contexto histórico y en un poco la vida de ese autor. Bueno, bueno, de alguna manera a ver si voy a mostrarles alguna otra figura más. Acá hay otra. Como ven, los colores son impresionantes, la forma de esas flores, esto que digo del detalle de cada una de lo que podría ser la composición de una flor, ¿no? Algunos han pensado que es el modernismo no abstracto, porque existen formas de modernismo abstracto, sino el modernismo casi realista, porque pensado como una flor es algo realista, ¿no? La intención quizá de pensarlo de otro modo es cuando ya se le da una característica de representación de la sexualidad femenina, ¿no? Que como les decía, estaba un poco alimentada por algunas de las fotos explícitas que había hecho su marido. Voy a mostrarle algunas otras fotos más, si me permiten. A ver, acá. Eh, a ver si las tengo por acá. Enseguidita. No la conocían, ¿no? Me dicen particularmente que no, y lo cierto es que también pienso que a veces lo que pasa es que no nos llega tanto arte de lo que pueda ser quizá el arte de los norteamericanos, ¿no? Nos llega muy poquito. Pero le voy a mostrar algunas fotos más y vamos a pasar a la siguiente artista. Ahora sí, compartimos.
Bueno, compartí lo mismo. Bueno, acá tienen. Principalmente, espero que lo vean, otra figura de Flor. Quería mostrarle algo del arte cuando estuvo en Nueva México. Espero poder hallar la pintura. A ver, cerramos esta. Otra figura de una flor. Fíjese en el detalle, acá aparece hasta un cactus, ¿no? Esta ya la vimos, pero las ondulaciones, todo esto tiene que ver un poco con el movimiento al cual ella pertenece, del modernismo, sus colores, que son pastel, las ondulaciones. Y acá está la figura que quería mostrarles para que vieran un poco la época en la que estuvo Nueva México, donde quizás también, otra vez con los colores pasteles, y otra vez también con algo de su paisaje, del paisaje que veía, del realismo de ese paisaje, ¿no? Bueno, antes de pasar a la siguiente pintora que quería conversar con ustedes, que tiene que ver principalmente con otro movimiento y con otra época, porque a propósito busqué de distintos momentos y de distintas épocas. Una cosa que no me recordé de comentarles respecto de lo que puede hacer la pintura del modernismo, es que en aquel momento Georgia O'Keeffe estaba también imbuida de toda la fascinación que traía el Art Nouveau y el diseño japonés. Son movimientos que son de carácter internacional, del siglo XIX, y fruto un poco del modernismo, pero eran artistas que influenciaron en ella por esto que les decía de las fórmulas ondulantes, de las formas orgánicas, asimétricas, de los colores suaves. Y aparte, por contraposición del trabajo industrial, porque podríamos decir que ella intenta hacer una pintura de, de este Art Nouveau que se contrapone a todo lo que fue el trabajo industrial, lo manufacturado, lo artesanal, ¿no? Que viene de otros movimientos, donde se ha pintado algo parecido en otros movimientos. Ahora lo van a ver con la siguiente pintora, ¿no? Porque este siglo XIX o fines del XVIII, incipiente XIX y demás, tiene también como coletazo la revolución industrial y tiene también todo aquello que tiene relación con los temas que hacen a la industria, a las fábricas, a la modernización, al trabajo del obrero. Y hay en la pintura algunas cosas que tienden a una particularidad de ese modernismo. Y también hay pintores que tienden a hacer todo lo contrario, al ver todo ese movimiento eh, que molesta un poco porque es todo lo que podría ser el progreso, el desarrollo y lo moderno, tienden a pensar más en la naturaleza. ¿Mm? La siguiente pintora se llama Tamara Lempinki. No sé si a alguien le suena Tamara Lempinki. Bueno, en principio Tamara Lempinki nació en 1898, murió en 1980, aparentemente nació en Polonia y murió en México. Y lo cierto es que estuvo mucho tiempo en este devenir de estas pintoras y en general del artista, de viaje o viajando y por supuesto que estudiando, practicando y capacitándose, porque al haber nacido en Polonia ha tenido algunas persecuciones, ¿no? Durante o después o durante las guerras mundiales, ¿no? Su padre se había cambiado el apellido,
por un apellido que no perteneciera al judaísmo. Ella fue pasando de lugar en lugar y de alguna manera eso también la llevó a que en ese momento de la era de las máquinas, eh, estuviese influenciada por muchos elementos del cubismo, del futurismo, de la escuela de Bauhaus, y hasta revisionó algunos artes más del estilo egipcio y azteca, por todo eso que pudo conocer a través de sus viajes. ¿M? Pero van a ver, cuando veamos las figuras, que lo que ella intenta, aunque está en plena época del Art Déco, en pleno siglo 20, en la década del 20 y los coletazos de las guerras, ella intenta de alguna forma utilizar los geométricos, los contrastes de tono, los colores vivos, e incluso llega a participar en París, en una de las exposiciones. Todo ese movimiento del cubismo se ve y se refleja en su pintura. Es una pintura de fuertes colores, de tonos muy brillantes y de mujeres también, porque pinta bastantes mujeres, con una característica muy sensual de sus cuerpos y también del formato de esos cuerpos. Así que, como decíamos, estuvimos viendo distintas mujeres con distintas formas de pensar y de pintar. Vamos entonces a ver si podemos mirar algunos de los cosas de Tamara. A ver si lo ubican. Les voy a mostrar esta figura. ¿La ubican? ¿Sí? Bueno. Bueno, esta es Tamara de Lempinka, que supo capturar un poco ese glamour de los siglos, de los años 20 y de los años 30, que supo también ser un poco la reina del Art Déco, digamos, por la influencia que recibió. Habíamos dicho esto de su origen ruso-polaco, una biografía medio extraña que acá habla de, bueno, plena época de los años 20, excesos, fiestas, apetito sexual, glamour, y todo eso un poco lo refleja en esta forma de pintura. Voy a mostrarle este otro cuadro, a ver si se ve. Esta es una de sus pinturas. Fíjense lo que les decía recién del cubismo, de la forma de mostrar los rostros de estas mujeres, los ojos, los dedos, con esa casi, casi, casi diríamos, esa situación de geometría. Muchas veces ha pintado a su hija, Kisette, se llama la hija, ¿no? Y toda esa nitidez, iluminación, algo hasta teatral, ¿no? De cómo pintar. Voy a ver si podemos mostrar otra nota más. Espérenme un segundito, que tengo algunas pinturas más que pueden interesarles. Pero si alguno la conoce, me quedo tranquila, porque a veces uno está hablando sobre la base de, de- 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 de mujeres nuevas. Y me parece interesante si alguna vio algún cuadro de ellas para poder compartir alguna apreciación. Espérenme un segundo. Vamos a buscar algo más de Tamara. Acá. Este es bastante conocido. Se llama Bugatti. A ver, ahora sí. ¿Lo ven? No. A ver, un momentito.
Ah, a ver qué pasó. Ahí está. Me parece que ahora se ve, ¿no? ¿Entiendo? Entiendo que ahora se ve. ¿Lo ubican? ¿No ubican esa pintura? La estoy aumentando un poquito de tamaño porque es un pequeño, ahí para que ustedes puedan ver el reflejo de lo que les decía, de toda esa cosa geométrica, de utilizar, por ejemplo, un auto, ¿no? Y una mujer manejando. O sea, es una cosa también que son todos elementos de época, no solamente porque es la época en que aparecen las máquinas, me refiero a máquinas de todo tipo y los autos principalmente, sino que ella manejando, ¿no? Con su vestimenta, acorde, guantes. Bueno, muy interesante. Para mí es una de las obras más representativas de lo que ella quiso decir como mujer. Vamos a ver si podemos ver la otra. A ver, esta creo que ya la habíamos no mencionado porque vimos a la hija recién. Esta es otra mujer, no es su hija. Casi diríamos que es un autorretrato de ella. Fíjense también, miren esa nariz, fíjense en esa nariz, miren el dibujo perfecto, parece que estuviera hecha a regla, ¿no? De esa nariz. Más allá de la ondulación de ese hombro, acá se ve hasta la clavícula, ¿no? Los dedos, miren, miren cómo está ese detalle de los dedos casi geométrico. La verdad, son hermosas las obras de esta mujer. Vamos a ver si vemos otra más que causó mucho impacto, que fue la de, esta también es su hija, La niña y el balcón se llama. Algunas personas la han criticado mucho por esta situación de su hija entre adolescente y niña, con una falda, con sus piernitas, bueno, ¿no? Tuvo algunas críticas. Y miren atrás lo que se ve como paisaje urbano, ¿no? Lo que decíamos recién de qué influencia del cubismo y de todo lo que tenga que ver con la modernidad. Esta es Quisette. A ver alguna más por ahí. Bueno, esta también es una belleza, espero que la puedan ver. Vieron el resaltar de los colores, ¿no? Y principalmente del color verde. A ver si pueden ver esta como última para ya después pasar a la siguiente pintora, que es la última y ya terminamos. Ya les paso. Los ojos, ¿no? Ojos que después van a influir en algunos pintores, también argentinos y no argentinos europeos, con ese formato de ojos, como Enea Spilimbergo, como Antonio Berni. ¿M? Bueno, una belleza para mí una belleza. Y también una vida atrás de ser considerada quizás una mujer de mucha noche, mucha salida, bueno, que tuvo que abandonar a veces algunos sitios por esta persecución, incluso a su hija la tuvo que dejar en una especie de asilo hasta después recuperarla para que no pasara ninguna penuria después del tema de la persecución que hubo con las guerras y bueno, las figuras que por ahí habían nacido en Polonia, caso como ella, tenían cierta estigma de persecución de lo que fue los nazis.
ahora, por último, una pintora argentina, Raquel Forner. ¿Le suena? ¿Te suena? Bueno, Claudia, me alegro. Es una pintora que de alguna forma, siglo XX, y, y algo que podríamos decir un movimiento diferente del que estuvimos conversando, que tiene que ver principalmente con el movimiento del expresionismo, y este expresionismo que puede ser abstracto como no, ¿eh? Pero es realmente impresionante lo que ella refleja en sus obras. Vale la pena. Yo voy a decir algunas cositas, no muchas, que nació en Buenos Aires en 1902, que murió en 1988, que era pintora, que era escultora, que era profesora de dibujo acá en la Argentina, y que un poco estuvo influida por este movimiento de expresionismo, que es un movimiento que surge en Alemania que como a consecuencia de los acontecimientos de las guerras, de los problemas sociales, políticos y económicos que se sufren en la década del 20, bueno, ella de alguna manera lo que hace es retratar esta situación. Una de las obras bastante importantes de ella están acá en nuestro Museo de Bellas Artes, que las invito a que vayan a ver. Eh, Tampoco fue fácil para ella participar en el arte, ¿no? De alguna manera le costó. También hizo el viaje que hacen estos artistas para participar del Círculo de Artistas de Vanguardia. Este, estuvo dando vueltas también por algunos otros países, hasta que, bueno, se ubicó quizá desde aquí. Ella pintó también la Guerra Española, pero se ubicó aquí para mostrar en sus increíbles pinturas, o grabados, o collage, o esculturas, particularmente todo lo que había dejado esa posguerra, esa posguerra. ¿Qué más podemos decir de, de esta pintora? Quizá también que de alguna forma ella habla por sí misma. Ella dijo, necesito que mi pintura sea un eco dramático del momento que vivo. ¿Mm? Ella presentó la vamos a ver, una pintura de mujeres en el mundo o del mundo, que es una obra que es una larga saga de piezas que ella empieza a pintar, como les decía, a partir de la Guerra Española, primero y después de la Guerra Mundial, y de alguna forma puso al servicio de la República, de la libertad, del respeto por los derechos humanos, cuando ella despliega su producción tratando de representar en forma simbólica y plástica los hechos y los crímenes que el hombre hace contra el hombre. En ese sentido, Forner es una artista argentina clave dentro de lo que podría ser también el reposicionamiento de la Argentina frente a la realidad mundial contemporánea. Eh, ¿Qué más decir de ella? Ella misma dijo, los temas de mis cuadros no los pienso, los siento. Al tratar de describirlos con palabras, se despojan del encanto mágico que me lleva a traducir las emociones que experimento con formas y colores. Estoy leyendo un poquito de un libro que tengo aquí, qué cosas ha dicho ella misma de sí misma. Y bueno, vamos a mostrar la obra. Finalmente ella, ya entrado el siglo XX, va a tener algunas obras que ya van a ser de características muy de los siglos XX, como ser ha pintado el mundo, ha pintado los planetas, ha pintado eso, es cuando el hombre llegó a la luna, como me está diciendo acá Claudia Rodríguez, sí, es cierto, ella pintó una serie de lunas muy, muy interiorizada justamente de la llegada del hombre a la luna, es verdad. Estaba pensando si hay algo de eso también en el Museo de Bellas Artes, ahora no lo recuerdo. Sí vi la vez pasada, cuando estuve por allí, esta pintura que les voy a mostrar como la primera. Ahí está, bueno.
Le estoy mostrando por ahí en pequeño, algo que después hay que apreciar. Yo les voy a mandar una página del Museo de Bellas Artes donde se ve particularmente todo en detalle esto que hizo esta pintora, ¿no? ¿La llegan a ver ahí? Sí. Fíjense lo que muestra acá. Un mundo que está tirado en el piso, un mapa mundi, un globo terráqueo exactamente, cadáveres, mujeres llorando, mujeres pidiendo vaya a saber si a Dios o al cielo, abrazando a sus hijos, ¿no? Esto está en la colección del Museo de Bellas Artes, esta obra. Les muestro esta otra, que era la que estábamos mencionando recién. La crudeza de estas expresiones, ¿no? De estas mujeres, mujeres con la hoz, mujeres como trabajando, agachadas, mujeres tapándose sus rostros, atrás como cadavéricas, el cielo negro. Esto es lo que deja un poco la guerra, ¿no? Para pasar después a esto que estábamos diciendo de las lunas, de todo lo que tiene que ver con una serie de lunas que pintó Raquel Forner, haciendo mención, como dice acá, las lunas, lo que vieron las lunas, los astronautas, los laberintos, el apocalipsis, mutaciones espaciales. A ella se le representa ese interés por todo lo extra tierra en relación a que en ese momento, en el 57, Rusia lanzó el satélite Sputnik, más después lo que cuenta, lo que estaba comentando recién una de las compañeras, la llegada del hombre a la luna. Eso se conoce como las obras de ella como ciclo terrestre, ¿m? Que los abordó entrado ya el siglo XX. Eh, Me queda simplemente, primero, de esta autora, bueno, leer esta frase: pinto lo que siento, no busco eludir el tema. Este me parece, aparece como un imperativo que no puedo ni trato de eludir. ¿Puede la realidad copiar lo imaginado o imaginamos lo que existe y desconocemos? Es re interesante, la verdad. Les digo que les estoy mandando estos links que están viendo acá en este Power. Les estoy mandando no el Power, sino un pequeño detalle de cada una de las pintoras, todo esto al grupo de WhatsApp. Una pequeña, llamémosle, si se quiere, actividad donde ustedes traten de contarme, investiguen algo de una autora, de alguna obra, digan qué sienten, digan qué piensan de ese movimiento que tomaron, ¿no? Hoy vimos a Artemisia y el Barroco, vimos a Georgia O'Keeffe del modernismo y de un Art Nouveau, vimos a Tamara Lempicka con también un modernismo, pero más abocada a la parte de las máquinas y aparte de lo que sería el Art Deco y el movimiento que existía. Vimos a Raquel Forner, que está en un expresionismo, en algo totalmente distinto. Yo había separado algunas pinturas expresionistas, pero no de ellas. Pero sí les menciono un tal Pollock, que les puede sonar. Ese es un exponente norteamericano del expresionismo abstracto, que viendo cualquiera de sus obras de Pollock van a entender un poco, cuando yo les mostré recién esta luna, van a entender un poco la influencia del expresionismo abstracto que ha tenido Raquel Forner. A modo de conclusión, rechazo de la mujer objeto. De alguna manera esto es lo que han tenido estas mujeres al decidirse a pintar. Yo anoté acá movimiento de las guerrilla girls. Aparece en 1985. Audaces, actuaban en forma anónima, denunciaban la discriminación que sufrían las mujeres en el mundo de arte. Estas mujeres estaban pensando en la discriminación de la mujer en el arte, ya sea que eran artistas, eran directoras, eran marchand. Un cartel en el año 1989 las delata y ellas pusieron: las mujeres tienen que estar desnudas para entrar al Met Museum. Atacaban la desigualdad racial o los temas de desigualdad sexual en el mundo del arte. Se cambia con estos movimientos que empiezan, diríamos que entre los 60 y los 70 del feminismo, pero que en el tema del arte tratan de reafirmar los valores, la autoafirmación de la mujer antes de la llegada del feminismo. Ya están estas mujeres intentando tener una autoafirmación de su persona,
del hecho de ser pintoras antes de la llegada del feminismo. Y para la que le interese mucho Artemisia Gentileschi, uno de los cuadros que no presenté porque justo me dio todo este problema de del, del poder presentar o no las cosas, pero hay un cuadro muy interesante de ella que es justamente la pinta a ella pintando. Es un autorretrato de Artemisia pintando, lo cual me parece recontra interesante porque es la primera vez que van a ver a alguien que se hace un autorretrato. Habíamos visto uno con ella con una especie de pluma, ¿no? Que eso, de alguna forma, lo que intentó ella es mostrarse como intelectual. Pero también hay una Artemisia que se está pintando, una Artemisia que hay una Artemisia también con un laúd, haciendo música. Hay una Artemisia, y quiero terminar con ella, un poco haciéndole un homenaje, hay una Artemisia que dice las mujeres piensan. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Disculpen como siempre algunas interrupciones y les mando por WhatsApp lo que para mí creo que es re interesante que ustedes puedan completar esta clase con su actividad y devolviéndome un poco en pocas palabras, no necesito nada elaborado, quiero saber qué piensan y solamente que me digan eso, ¿sí? Un beso, gracias por estar. Muchas gracias, Claudia, muy interesante. Bueno, gracias. Gracias, muchas Gracias. Gracias. gracias, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, muy lindo.